Le pido por favor que usted abra su Biblia. Vamos a compartir en esta mañana una palabra que se encuentra en el libro de Éxodo capítulo 3, verso 5. Una palabra que es conocidísima, la hemos hablado, la hemos predicado, la hemos compartido, pero entendemos que, como les decía hace un momento, siempre el Señor nos habla y nos trae cosas nuevas. Así que por favor, su Biblia, Éxodo capítulo 3, verso 1. Verso 1. Vamos a leer desde el verso 1. ¿Lo encontró? Muy bien, vamos a leer. Yo tengo acá la versión de Reina Valera, creo que es la misma que está ahí, pero después quiero leerle de una versión que es la NBI, la nueva versión internacional. Dice: apacentando Moisés las ovejas de Jetro, su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, monte de Dios. Y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza, y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo: iré yo ahora y veré esta grande visión, ¿por qué causa la zarza no se quema? Viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios de en medio de la zarza y dijo: Moisés, Moisés. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Y dijo: yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Dijo luego Jehová: bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto y he oído su clamor a causa de sus extractores, pues he conocido sus angustias. Y he descendido para librarlos de mano de los egipcios y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha, a tierra que fluye leche y miel, a los lugares del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del heveo y del jebuseo. El clamor, pues, de los hijos de Israel ha venido delante de mí, y también he visto la opresión con que los egipcios los oprimen. Ven, por tanto, ahora, y te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Entonces Moisés respondió a Dios: ¿quién soy yo para que vaya al Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Y él respondió: ve, porque yo estaré contigo, y esto te será por señal de que yo te he enviado. Cuando hayas sacado de Egipto al pueblo, serviréis a Dios sobre este monte. Y dijo Moisés a Dios: he aquí que yo llego y a los hijos de Israel y les digo: el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntaren: ¿cuál es su nombre?, ¿qué les responderé? Y respondió Dios a Moisés: yo soy el que soy. Y dijo: así dirás a los hijos de Israel: yo soy, me ha enviado a vosotros. Y ahora quiero leerles rápidamente la versión NBI. Y dice: un día en que Moisés estaba cuidando el rebaño de Jetro, su suegro, que era sacerdote de Madián, llevó las ovejas hasta el otro extremo del desierto y llegó a Horeb, la montaña de Dios. Estando allí, el ángel del Señor se le apareció entre las llamas de una zarza ardiente. Moisés notó que la zarza estaba envuelta en llamas, pero que no se consumía. Así que pensó: ¡qué increíble! Voy a ver por qué esto no se consume. Voy a ver por qué no se consume la zarza. Cuando el Señor vio que Moisés se acercaba a mirar, lo llamó desde la zarza: Moisés, Moisés. Aquí me tienes, respondió. No te acerques más, le dijo Dios. Quítate las sandalias porque estás pisando tierra santa. Yo soy el Dios de tu padre, soy el Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob. Al oír esto, Moisés se cubrió el rostro, pues tuvo miedo de mirar a Dios. Pero el Señor siguió diciendo: ciertamente he visto la opresión que sufre mi pueblo en Egipto, los he escuchado quejarse de sus capataces y conozco bien sus penurias. Así que he descendido para liberarlos del poder de los egipcios y sacarlos de ese país para llevarlos a una tierra buena y espaciosa, tierra donde abundan la leche y la miel. Me refiero al país de los cananeos,
hititas, amorreos, fereceos, heveos y jebuseos. Han llegado a mis oídos los gritos desesperados de los israelitas, y he visto también cómo los oprimen los egipcios. Así que disponte a partir. Voy a enviarte al faraón para que saques de Egipto a los israelitas, que son mi pueblo. Pero Moisés le dijo a Dios: ¿y quién soy yo para presentarme ante el faraón y sacar de Egipto a los israelitas? Yo estaré contigo, le respondió Dios, y te voy a dar una señal de que soy yo quien te envía cuando hayas sacado de Egipto a mi pueblo. Todos ustedes me rendirán culto en esta montaña. Pero Moisés insistió: supongamos que me presento ante los israelitas y les digo: el Dios de sus antepasados me ha enviado a ustedes. ¿Qué le respondo si me preguntan y cómo se llama? Yo soy el que soy, respondió Dios a Moisés, y esto es lo que tienes que decirles a los israelitas: yo soy, me ha enviado a ustedes. Vamos a orar, por favor. Amado Dios, te bendecimos, Padre bueno, te alabamos, te adoramos. Señor, gracias por esta mañana, gracias por recordarnos esta palabra. Señor, clamo para que nos ayudes a entender, nos reveles, Señor, los secretos escondidos en tu palabra. Señor, que podamos en esta mañana recibir una palabra rema en nuestro corazón. Señor, que al volver a nuestros hogares esa palabra siga trabajando y produzca en nosotros cambios, Señor, transformación. Señor, bendigo cada familia. Señor, bendigo a los niños, a los jóvenes, adolescentes. Señor, bendigo a los adultos, los ancianos. Señor, gracias por cada familia que en esta mañana se ha acercado hasta este lugar. Clamo, Dios, para que en esta mañana nos ministres al corazón. Señor, trates con nosotros, Señor, y nos hables a través de tu palabra. Señor, clamo para que puedas hablar también a mi vida en este tiempo y tu Espíritu Santo haga la obra completa. En el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén y amén. Muy bien, vamos a compartir en esta mañana un poquito de la historia de Moisés. Es muy conocida. ¿Cuánto conocen la historia de Moisés? Es archiconocida, se leyó muchas veces, se predicó otras tantas veces. Pero en esta mañana vamos a tratar de hacer un pantallazo. Vamos a ir desde quién fue este muchacho Moisés, qué es lo que termina siendo, cosa que todos conocemos. Y, por ejemplo, Moisés nace en un momento muy especial. Moisés nace en un tiempo de la historia donde el faraón, después de haber nacido, el faraón se entera y quiere matar a todos los hijos varones, aquellos que habían nacido en ese momento, deciden matarlo. Y entonces cuida la mamá de Moisés, agarra al niño, lo cuida, lo tiene encubierto, lo tiene a cuidado de ella, no deja que nadie lo vea. Pero empiezan a pasar los días, los meses, y entonces, como seguía esta persecución, ella decide deshacerse del niño, lo pone adentro de un canasto de mimbre. Ustedes conocen la historia, lo pone en el agua y ahí lo encuentra la hija del faraón. La historia muy conocida. Pero los papás, ¿quiénes fueron los papás? Sabe que Moisés fue hijo de Amrán, de la tribu de Leví, así que ya Moisés viene de una tribu donde estaba designado o elegido por Dios. Esa tribu de Leví era la descendencia de Jacob. La esposa de Amrán era una mujer que se llamaba Jocabed. Tuvo 2 hermanos, ¿sabe? ¿A cuánto le gusta la historia de meterse en eso? A mí me gusta mucho, por eso me gusta compartirla. Tuvo 2 hermanos mayores, una hermana 7 años mayor que se llamó Miriam y otro hermano también mayor 3 años que él, que se llamó Aarón. Así que así estaba compuesta la familia de Moisés. Y dice que la mamá de él da a luz a la vida de Moisés y sabe que cuando lo pone en este lugar del agua, cuando lo pone en ese cesto donde lo unta dentro con betún y afuera lo calafatea todo con brea para que pueda flotar y no se hunda, el significado de Moisés es extraído, rescatado de las aguas. Pero hay 2 cosas ahí que yo quiero compartirle. Dice, el pueblo hebreo fue salvado, para el pueblo hebreo Moisés fue salvado de las aguas y entonces es como que el pueblo hebreo lo tomó como su salvador. Como él fue salvado de las
las aguas lo toma como su Salvador, pero también dice que como fue librado de las aguas, lo toman como su libertador. Para el pueblo judío hoy sigue siendo un profeta, sigue siendo una persona muy reconocida, una persona que veneran mucho, es una persona que le trajo la salvación y lo saca de esa esclavitud que el pueblo estaba teniendo por tanto tiempo. Ahora, sabe que hurgueteando un poco así en la historia, digo, wow, ¿cuánto tiempo? 40 años que tienen de recorrido, desde que salen de la tierra de Egipto hasta que llega a la tierra donde fluía leche y miel, el recorrido. ¿Sabe que hablan de que el recorrido, le decía anoche a Juani, son casi 1000 kilómetros? Escuche esto, 1000 kilómetros. Y entonces me llamó la atención que dice que el pueblo, como eran muchas personas, eran casi 3 millones de personas que salen de Egipto y deambulaban por el desierto, dice que nada más que transitaban alrededor de 25 kilómetros por día. Así que escuche esto, por eso tardaron también 40 años, 1000 kilómetros, hacían 25 kilómetros, por año, 25 kilómetros por año. Así que ellos se establecían, imagínense que para mover todo eso era muy tedioso, desarmar las carpas donde habitaban, volver a arrancar, volver a moverse y volver a establecerse. Así que hacían un recorrido muy chico por todo el pueblo que era. Tardaron esos 40 años, pero siempre la mano de Dios estuvo dirigiendo la vida de Moisés. Pero sabe que Moisés, viviendo después en el gobierno y en el reinado, tiene alguna serie de secuencias que lo hacen que él se tenga que escapar, porque él mata a una persona. Y entonces él se va, se retira y se retira al desierto. Y ahí es donde él encuentra también después a su suegro y empieza a trabajar con las ovejas de su suegro. Y sabe que él está un periodo de 40 años viviendo en el reinado y otro periodo de 40 años viviendo en el desierto. Y esa es la edad, como todos sabemos, de 80 años donde el Señor lo llama para esta tarea. Así que adelanto la historia desde que él nace hasta esta edad y en un momento en que él está apacentando las ovejas de su suegro Jetro, él está tranquilo y sabe que él cargaba en su interior con algo que había sucedido, que era matar a una persona. Así que él tenía una causa en Israel, en Egipto. Él no podía volver, él tenía algo que lo acusaba, había una muerte sobre sus espaldas. Así que él estaba como escondido ahí en el desierto, cuidando las ovejas de su suegro. Y en un momento, quiero hablarles en esta mañana para que entiendan que el Señor pone los ojos aún donde nosotros ni siquiera pensamos ponerlo. Entonces, está ahí cuidando las suegras de su suegro Jetro y entonces él ve que de repente hay un matorral, un montón de yuyos que empiezan a prenderse fuego, se están quemando, ¿no? Y entonces él lo empieza a mirar y algo le llama la atención. Cuando nosotros hablamos, decimos ser entendido en los tiempos, aprender a ver lo que no vemos, aprender a oír lo que no oímos. Hay cosas que a veces el Señor nos está mostrando y como nosotros estamos medios distraídos, como nosotros no tenemos nuestros ojos abiertos a las cosas espirituales, tal vez el Señor nos muestra, escuche esto, necesito que usted entienda esto, el Señor nos empieza a mostrar situaciones, nos empieza a mostrar cosas, pero como nosotros no estamos compenetrados en lo espiritual, estamos corriendo tanto, no tenemos el tiempo de tranquilidad para prestar atención a las cosas que pasan como pudo tenerlo Moisés en ese tiempo. Cuidaba las ovejas estaban pastando, por ahí él estaría paveando, mirando cualquier cosa, pensando lo que sea, y de repente ¡fum!, enfoca la vista ahí. Y cuando ve, lo que le llama la atención no era que se esté prendiendo fuego un arbusto, sino lo que a él le llama la atención era que el arbusto se estaba quemando, pero no se estaba consumiendo, no se estaba volviendo ceniza, no se estaba quemando, no se estaba desapareciendo. Y entonces de repente cuando el Señor logra captar la atención de Moisés por ese lado, escucha una voz y que pronuncia su nombre. Ahora imagínese usted la carga que tenía Moisés de haber venido escapando y que de repente pronuncien su nombre del medio de la zarza. Y entonces él agarra, se asombra por eso, y entonces él empieza a acercarse a la zarza. Y en un momento de la zarza sale la voz, lo hemos leído, que dice: Moisés, no te acerques más, porque el lugar que vos estás pisando es santo. Ahora,
Quiero hacerle una aclaración acá. Y el lugar era santo, no porque la tierra sea santa, no porque la zarza sea santa, no porque el fuego era santo, sino porque en ese medio, en ese ambiente, en ese momento, en ese lugar, estaba la presencia de Dios. Ahora, escuche esto, la presencia de Dios es lo que santifica el lugar. Escuche esto, la presencia de Dios es lo que santifica el lugar. ¿Qué quiere decir? Que cuando usted entiende que en su interior está el Espíritu Santo, cuando usted entiende que donde usted va lleva el Espíritu Santo, la presencia que usted lleva santifica el lugar. Quiere decir que cuando usted se mueve, está en su casa, está en su auto, está en el trabajo, donde quiera que esté, y usted está compenetrado con Dios, usted tiene la presencia de Dios, usted tiene el Espíritu Santo, ese lugar es santificado. Ahora, cuando el Señor le dice, descalzate, en esta mañana yo quiero llamar la predicación de esta forma, cuando Moisés se descalzó. Y entonces cuando el Señor le dice, Moisés, descalzate, porque el lugar que estás pisando es santo. Y entonces Moisés, ¿qué hace? Se saca las sandalias y pisa el lugar donde estaba pisando. Pero ¿sabe que encontré algo que es mucho más complicado? No complicado, pero que tiene otra descripción de esto que pasa. Y se lo quiero compartir en esta mañana. ¿Saben que habían en las leyes de aquel tiempo, estaba la ley que se fijaba en Egipto y estaba la ley que fijaba al pueblo hebreo? En la ley que fijaba al pueblo de Egipto, el tema de las transacciones de compra-venta se hacía a través de contratos y los contratos se firmaban. Ahora, mire qué cosa esta. ¿Sabe cómo se hacían las transacciones de compra-venta en el pueblo hebreo? Los israelitas lo hacían con algo que para ellos significaba honor. Quiero que usted me acompañe y leamos el libro de Ruth. Ruth nos va a aclarar un poco esto. Ruth capítulo 4, verso 7. Por eso quiero que cuando usted se mete en la palabra de Dios, el Señor nos revele esas cosas que están escondidas, hermano, que entendamos la palabra de Dios y que entendamos, porque la Biblia está cargada de simbolismos, hay muchas cosas que están profundamente escritas ahí y que nos hablan al corazón y que tenemos que entenderla. Porque cuando el Señor le dice a él que se descalce, había un motivo también, era santo el lugar y es así y la Biblia lo dice así. Pero había otra cosa, mire, Ruth capítulo 4, verso 7 dice: y la costumbre en tiempos pasados en Israel tocante a la redención y al intercambio de tierras para confirmar cualquier asunto era este. Uno se quitaba las sandalias y se las daba al otro. Y esta era la manera de confirmar trato en Israel. Y el pariente más cercano dijo a vos: cómprala para ti. Y se quitó las sandalias. Entonces vos, dijo a los ancianos y a todo el pueblo: vosotros sois testigos hoy que he comprado de la mano de Noemí todo lo que le pertenecía a Elimelec y todo lo que le pertenecía a Kelión y a Malón. ¿Sabe? Se lo voy a graficar, mire. A ver, vení, Pablo. Yo tengo una tierra. Tengo un terrenito por ahí. Y entonces yo lo quiero vender y lo publico en segunda mano. ¿Está bien? Entonces le digo a los chicos, mira, no me lo compra nadie esto. ¿Por qué no me lo publica? Entonces me dicen los chicos, papá, quédate tranquilo, te lo publico en segunda mano. Piqui, lo publica. Él, que es un asiduo lector, entra en segunda mano y dice: ¿qué? Hay un terreno que se vende. Le pongo esta figura, pero háganse de cuenta que es allá, en la historia. Entonces viene él, así con la barba, como judío, israelita, así. Viene y me dice: ¿a cuánto lo vende? Y entonces, siempre quieren precio ellos. Entonces digo: yo te lo vendo a tal precio. Entonces dice: bueno, yo te lo compro. No teníamos un contrato. Entonces, ¿sabe qué hacía? Yo hacía esto, mire. Le decía: ¿vos me compraste el terreno? Sí, bárbaro, toma, llévatelo. Devuélvemelo después. Este se lo lleva enseguida.
¿Sabe qué significaba eso? Escuche. El que él tenga mis zapatos significaba que yo escuche esto, que yo le entregaba a él la tierra, pero le entregaba, escuche, mire, todo mi pasado, todo mi presente y todo lo que significaba mi futuro. Esa tierra, que era algo de propiedad mío, se lo entregaba a él. ¿Y con qué lo sellaba? Con la entrega de los zapatos. ¿Sabe qué estaba haciendo Moisés ahí? Cuando el Señor le dice, descalzate, la tierra era santa, le estaba diciendo al Señor, Señor, yo te entrego todo mi pasado, todo mi presente y todo mi futuro. ¿Sabe qué hizo? Se entregó por completo a la obediencia de Dios. ¿Sabe por qué? Porque lo estaba llamando a una tarea enormemente grande, algo que nunca había pasado, algo que nunca iba a pasar. Tenía que sacar a un pueblo de la esclavitud y lo había elegido a él, a una persona que era tartamuda. Ahora, cuando le entrega las sandalias, empiezan ahí una serie de cosas. Escuche esto, porque es importante. ¿Qué empieza? Saben que hay mucho que está escrito en la Biblia y hay mucho que es tradición. Y la tradición era muy oral. Y hay algo que anoté por ahí que se llama de esta forma. Se lo quiero compartir textualmente. Se llama Mishnah. ¿Qué es esto? Es un cuerpo donde se juntan todas las leyes judías compiladas según la tradición oral, todo lo que estaba dicho en forma verbal. Lo juntaban todo eso en un libraco. En esas tradiciones, que no está escrito en la Biblia, pero que son tradiciones que tienen los judíos hoy en este libraco, habla algo de Moisés. ¿Y sabe qué dice de Moisés? Que en un momento Moisés está sentado sobre las piernas de la persona que lo cuidaba y estaba reunido toda la familia. Y entonces en un momento el nene se baja del regazo de la persona que lo cuida y entonces corre hacia donde estaba el faraón y agarra la corona del faraón y se la pone. Y entonces los que estaban ahí, los que eran consejeros del faraón, dicen, esto es profético, faraón. Esto es profético. Moisés en algún momento le va a quitar el reino. Dice, él se puso su corona. 3 años tenía Moisés. Y entonces otro agarra y dice, vamos a probarlo de otra forma. Vamos a poner un diamante y vamos a poner un carbón encendido, a ver si él puede razonar y qué es lo que toma. Y entonces ponen esto y lo ponen a Moisés, y Moisés va y agarra el carbón encendido. Y al agarrar el carbón encendido, dice esta historia oral que está escrita en estos libros, él se pone ese carbón encendido en su boca. Se lo pone en la boca, se quemó la boca, se quema los labios, se quema la lengua, se quema el paladar. Y a partir de ese tiempo le empieza a crecer sin poder hablar como normalmente se habla. Por eso venía esta tartamudez que no podía hablar. Ahora, ¿qué dice en toda esta historia del pueblo judío? Que cuando vieron esa historia y cuando ven que él viene a librar al pueblo, se dan cuenta de que él no podía hablar por lo que había pasado, por lo que había vivido. Entonces entendían de que había algo, un favor de Dios sobre la vida de él para libertar al pueblo. Eso mismo que vivió esos 3 años, dice la historia que fue algo que le sirvió para que el pueblo entendiera que el niño estaba siendo inducido por Dios para librar al pueblo de Israel. 3 años. ¿Le gusta la historia? A mí me encanta. Bueno, ahora hemos leído Ruth y ahí entendemos algo. Entendemos que cuando el Señor le dice a Moisés, Moisés, te preparo, tenés que ir, él empieza justamente con esto. Señor, me vas a mandar a mí. ¿Qué le voy a decir yo al pueblo? ¿Qué le voy a decir yo al faraón? Cuando vos me mandes, ¿qué le voy a decir? Un tipo grande, Señor, me voy a parar ahí delante de él. Y cuando hable con el pueblo, le voy a decir, escuchen, yo vengo en nombre del Dios de sus padres, Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, yo vengo en nombre de Dios. Y le empieza a poner excusa. Y entonces el Señor le da algo que también pasa desapercibido. Y le dice, cuando vos vayas,
Tenés que decirle que te manda el yo soy. Tenés que decirle al pueblo que quien te respalda, quien te está enviando, quien te manda, es aquel que dice, yo soy el que soy el gran yo soy. ¿Y sabe qué entendí entonces? Que esto fue una historia del Antiguo Testamento. Que esta es una historia que pasó hace muchísimos años, incluso antes de que el Señor venga a la tierra. Pero que el mensaje que el Señor le dio a Moisés todavía sigue teniendo vigencia hoy. Que la palabra que le dio a Moisés se le dijo, andá y decile que el que te envía es el yo soy, sigue teniendo vigencia hoy. Ahora, ¿por qué tenía que decirle al pueblo que lo había enviado el yo soy? ¿Por qué tenía que ir con esa palabra? Porque el Señor había escuchado el clamor de un pueblo. Porque el Señor estaba escuchando que había un pueblo que estaba con necesidad y estaba clamando. Había un pueblo que tenía angustia, había un pueblo que tenía dolor. Y entonces el Señor le dice a Moisés, tenés que ir y tenés que decirle al faraón que deje salir a mi pueblo. Y cuando te pregunten, decirle que el que te envía es el yo soy. Por eso le digo que esta palabra sigue teniendo vigencia hoy. ¿Y por qué tiene vigencia hoy? Porque la Biblia todavía es actual y todavía hay gente que está clamando afuera, hay gente que tiene necesidad, hay gente que está sufriendo, hay gente que no sabe cómo dirigirse y está esperando algo de Dios. Y todavía esta palabra sigue vigente, ¿por qué? Porque todavía el Señor nos sigue diciendo a nosotros, andá y decile a mi pueblo que tiene que salir, al diablo que lo deje ir a mi pueblo. Hay mucha gente que está agarrada, que está atormentada, que está sufriendo. Y entonces es el favor de la iglesia que tiene que ir y que tiene que arrancarlo de las manos del diablo y ir en el nombre de aquel que nos ha enviado. Hermano, ¿por qué te cuento esto? Porque hemos vivido muchísimas cosas. Porque el diablo siempre va a querer frenar, siempre va a querer parar, siempre va a querer detener. El diablo nunca va a querer que su pueblo avance. El diablo nunca va a querer que tu vida cambie, que tu vida sea transformada. Pero el Señor sigue escuchando el clamor del pueblo. El Señor sigue escuchando que hay una necesidad latente en la presencia de Dios a través de la oración. Y entonces Él sabe que tiene un pueblo escogido que está preparado. ¿Para qué? Para que se enfrente al diablo y para que en el nombre del Señor le diga al diablo mismo, vengo a decirte en el nombre del Señor que dejes salir al pueblo, que lo libertes al pueblo, que lo dejes ir al pueblo. Por eso es importante la función de la iglesia, por eso es importante la función de usted, la mía, la de todos. ¿Para qué? Para que podamos llevar libertad a aquellos que todavía están en cautiverio. El Señor todavía sigue teniendo vigencia a través de esta palabra. Hermano, el Señor ha querido callar muchísimas veces este lugar. Hermano, el Señor ha querido callar. Mire, Dios es tan fiel. Dios es tan fiel. Ha querido callar la boca, ha querido cerrar las puertas. El Señor quiere callar, escuche esto. Quiere callar la unidad pastoral. El diablo quiere callar la unidad pastoral. El diablo quiere poner divisiones. El diablo quiere infiltrarse en la mente de los cristianos. El diablo quiere hacer estrago, está desesperado porque sabe que hemos tocado un mundo espiritual. Porque lo hemos sacudido en el nombre del Señor. Y lo sabe, y quiere callar al pueblo, y quiere callar a la iglesia, y quiere poner divisiones, y quiere poner enfrentamiento. Pero hay un pueblo que se levanta y le sigue diciendo, deja a mi pueblo salir, porque venimos en el nombre del yo soy. Y ese es usted, y ese soy yo. Hermano, el diablo sabe lo que quiere hacer, pero la palabra todavía tiene poder. La palabra tiene poder. Y el diablo no va a poder callar al pueblo de Dios. Hay una ley que se va a votar y hay un pueblo que se levanta. Hay un pueblo que se une. Hay un pueblo que sabe lo que quiere. ¿Por qué? Porque no viene en el nombre. Miren, tiene que haber un cambio radical en la mente de las iglesias. Tiene que haber un cambio radical. Porque estamos acostumbrados a estas paredes.
y es mi iglesia, y es mi lugar, y es mi territorio, y son mis hermanos, y son mis feligreses. Tiene que haber un cambio radical y entender que somos parte de un reino al que el Señor nos ha llamado. Y no importa el lugar donde estemos, somos parte de un reino que el Señor viene a buscar en algún momento de la historia. Pero cuando eso ocurra, nos vamos a dar cuenta que no tiene que haber divisiones. Nos vamos a dar cuenta que no tiene que haber enfrentamientos. Nos vamos a dar cuenta que no importa. No importa si crees en la sanidad o no, Dios te va a sanar igual y va a hacer su obra igual. Que hay algo que no puede separarte. Y lo que no te separa es el amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Te vas a dar cuenta con el tiempo. Le hablo a una iglesia madura. Quiero hablarle a una iglesia que crece. Quiero hablarle a una iglesia que entiende. Quiero hablarle a una iglesia que tiene la necesidad de entrar a otro nivel espiritual. Que tiene que romper límites y parámetros en la mente. De entender que este es tu reino. Esto es un lugar que el Señor nos presta para alabar y glorificar su nombre. Pero Él viene a buscar una iglesia, viene a buscar a su pueblo, viene a buscar a su novia, viene a buscar a su amada, y somos parte de todos aquellos que Dios viene a buscar. Cuando entendamos eso, nos vamos a dar cuenta cómo podemos ponerle un freno al diablo, cómo podemos parar su avance. Porque no hay nada que se interponga a una iglesia que se une y que camina unida para alabar el nombre del Señor. Eso es lo que el diablo quiere hacer. Eso es lo que el diablo quiere romper. El diablo quiere frenar. El diablo no te permite avanzar. El diablo te va a inquietar. El diablo te va a querer dejar tirado. Pero es cuando la iglesia se tiene que levantar y decir que venimos en el nombre del yo soy. ¿Sabe qué significa eso? El nombre del yo soy, ¿qué yo soy? Póngale atrás lo que usted quiere. Yo soy tu libertador, yo soy tu sanador, yo soy tu libertador. Soy aquel que hace todas las cosas nuevas. ¿Por qué? Porque Él es el yo soy. Y entonces como Él es el yo soy, y yo soy su hijo, y le busco, y le alabo, y entiendo que he sido comprado y lavado con su sangre, yo puedo dirigirme a mi Padre, y Él sabe que lo que yo le pida en el cielo, el Señor lo desata, y lo que ato en la tierra también es desatado en el cielo. ¿Por qué? Porque el Señor me delegó esa autoridad a través de la oración. Hermano, el diablo te va a querer callar. El diablo te va a querer frenar. El diablo te va a querer seguir oprimiendo. El diablo no te va a dejar avanzar. Pero cuando vos te pares en fe y digas en el nombre de quién venís, el diablo va a tener que retroceder. ¿Sabe? Quiero compartirles algunos puntos, mire. En 1963 se abre esta obra. 1981, el Señor lleva a su presencia al pastor Rafael. En 2005, el Señor se lleva a su presencia a mi hermano Omar. Escuche. Después de un tiempo me encontré con pastores. Y pensaron que la obra se había terminado. Escuche esto. Se pensaron que lo único que teníamos era culto de oración. No entendieron
que Dios es el que prepara los tiempos, que Él es el que prepara las generaciones. ¿Por qué le digo esto? Porque en algún momento lo que estamos hoy, el grupo pastoral que está, tal vez no esté. Pero el Señor está preparando otra generación, que son sus hijos y los míos, y que en su tiempo se van a parar para seguir diciéndole al diablo: Satanás, vengo en el nombre de Yo Soy, para que dejes ir libre a su pueblo. Lo que estamos haciendo en este tiempo, lo seguirán haciendo sus generaciones y las nuestras. ¿Por qué? Porque Dios es un Dios que trabaja sobre las generaciones. Porque Dios es un Dios que sabe lo que hace. Y porque el diablo va a querer cerrar y va a querer destruir y va a querer frenar. Pero el Señor se encarga de todo. ¿Y sabe por qué? Porque lo que se ha abierto en su nombre, ningún hombre lo detiene. Y porque cuando el Señor te llamó, nadie va a detener la obra que el Señor preparó para tu vida, salvo vos mismo. Pero cuando vos te predispones a entregarte en las manos de Dios y le entregas tus zapatos a Dios en señal de que entregas todo en la mano de Dios, Dios te va a usar a tiempo y fuera de tiempo. Y no solamente te va a usar, va a preparar a tus generaciones para que sigan anunciando su palabra. ¿Por qué? Porque con vos no se termina la obra. La obra en vosotros continúa. ¿Y por qué continúa? Porque fiel es el que me llamó, el cual también hará. Y porque nos llamó para un tiempo específico en la historia de la iglesia. Y este es tu tiempo y es mi tiempo. Por eso tenemos que entender la palabra. Por eso no es tiempo para estar ociosos. Por eso no es tiempo para estar quieto. Es el tiempo de ir, de predicar, de salir, de anunciar. ¿Por qué? Porque para esta hora Dios te ha llamado. No ha llamado a otro que no sea tu vida y que no sea la mía. Y para este tiempo nos ha preparado. ¿Para qué? Para que anunciemos su palabra y para que prediquemos su palabra y para que libertemos a las almas en el nombre del Señor. ¿Por qué? Porque este es tu tiempo, iglesia. Y si no entendés que este es tu tiempo, estás desperdiciando el tiempo. Y tal vez mucho tiempo de tu vida se ha desperdiciado, y quiere el Señor que en esta mañana te despierte para que te des cuenta que el tiempo está corriendo y que hay un llamado latente, no solo en tu corazón, sino en su presencia, y que el Señor sigue buscando y buscando y buscando y buscando hasta que llega el momento en que no vas a tener otra salida que encontrarte con Dios y entregarle tus zapatos y decirle: Señor, te entrego mi pasado, mi presente y mi futuro. Y haz lo que quieras. Señor, simplemente quiero hacer tu voluntad. ¿Entiende lo que hizo Moisés? Él se entregó por completo, se rindió. Y aún rindió hasta lo que él entendía que era un imposible en las manos de Dios. Moisés fue al faraón. Escuche. Y el Señor le dijo: vas a ir a hablar al faraón, pero escucha esto. Yo voy a endurecer el corazón del faraón. Voy a endurecer su corazón. ¿Por qué le cuento esto? Porque muchas veces hemos tenido descuidos en nuestra vida espiritual después que hemos recibido una bendición de Dios. Hemos recibido una bendición de Dios y ya nos sentimos felices, ya nos sentimos contentos, nos relajamos porque Dios nos ha entregado un milagro o el Señor hizo lo que nosotros estábamos esperando. Hermano, lo que quiero decirte en esta mañana es que por más que hayas recibido tu bendición o por más que hayas recibido tu milagro, el diablo no se va a quedar tranquilo.
El diablo va a venir, y va a venir, y va a venir, y va a venir, porque es su función. La Biblia dice que Él vino a matar, hurtar y destruir. Pero el Señor dijo que Él vino a traer vida y vida en abundancia. Fue al faraón y empezaron una serie de discusiones con el faraón. Escuche esto, por favor. Él le dice, cuando se enfrenta al faraón y le dice, te vengo a decir que dejes salir al pueblo. El faraón primero le dijo que no, pero después empieza una serie de negociaciones con el faraón. Y entonces el faraón, escuche esto, el faraón le dice, bueno, vayan a adorar y vuelvan. Y entonces Moisés le dijo, no es ese el trato. Ustedes vayan, adoren, hagan lo que tengan que hacer, pero vuelvan. Y él le dijo que no. ¿Sabe qué significa Egipto y el faraón? Significa el mundo y el pecado. Escuche esto, el mundo y el pecado. ¿Sabe lo que les estaba diciendo el faraón? Ustedes vayan, adoren, pero vuelvan. Les estaba diciendo, ustedes no salgan del mundo, no salgan de Egipto. Ustedes no dejen esto. Hagan lo que ustedes tienen que hacer, pero sigan acá. Escuche esto, estoy hablando espiritualmente. Hagan lo que ustedes tienen que hacer, pero sigan acá. ¿Sabe qué significa eso? Significa cuando la iglesia, escuche, abre las puertas al mundo. Significa cuando no entendimos que salimos al mundo a predicar su palabra, pero que no está permitido que el mundo entre a la iglesia. El faraón le dijo, vayan, adoren, el diablo está feliz. ¿Sabe cuándo está feliz? Cuando usted está acá adentro, canta, salta, alaba, adora, hace lo que usted hace. Pero escuche, sigue participando de las cosas del mundo. Está feliz. Porque no hay una vida de compromiso con Él. Entonces el diablo sabe, dice, ¿para qué le voy a seguir jorobando? Que vaya al culto, que alabe, que cante, si total, yo tengo todavía control y dominio. ¿Sabe qué hay en Estados Unidos? Anoté por acá, una iglesia. ¿Sabe cómo se denomina? Escuche, la cerveza y los himnos. Alaban, adoran, cantan, saltan y están con un vaso de cerveza. ¿Sabe por qué? Porque permitieron la inclusión. El otro día estábamos mirando una película cristiana. Un pastor que tuvo un ministerio enorme y completamente bendecido. Un ministerio muy grande a nivel mundial. Y dice que yo le tengo tanto miedo a estas personas que dicen, escuché la voz de Dios y Dios me habló. Y él en un momento dice, el Señor me habló. Escuche. Y entonces Dios me dijo, dice el pastor, que no es necesario aceptar al Señor para ser salvo. Porque el Señor en la cruz del Calvario murió por todos y su sangre es derramada por todos, así que todos son salvos. Escuche esto. ¿Qué hizo?
empezó a predicar esto, la gente se empezó a ir, su ministerio se empezó a pagar. Tiene una iglesia que es la iglesia de la inclusión. ¿Sabe qué es esto? Todos aquellos que están en la condición que estén, y usted piense lo peor que usted puede tener en la mente de lo que significa que estén, siguen estando en esa condición adentro de ese lugar. Lo único que siguen haciendo es cantando y alabando a Dios. ¿Por qué? Porque dice que la sangre derramada fue para cubrir el pecado de toda la humanidad, entonces no tienen necesidad de abrir su corazón a Dios. Se olvidaron de lo que dice Romanos: si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, serás salvo. Pero también se olvidaron que el Señor te dice que te tenés que apartar del pecado. ¿Entiende lo que significa lo que le dijo el faraón? Vayan, no hay problema, adórenle, pero después vuelvan. Es la iglesia, escuche, es la iglesia permisiva, es la iglesia que ya no habla del pecado, es la iglesia que todo está bien, es la iglesia que Dios te ama, es la iglesia que Dios murió por tu pecado y ya está. No es la iglesia que el Señor viene a buscar. La iglesia que el Señor viene a buscar es aquella que está basada en todo lo que la palabra del Señor dice. ¿Y sabe por qué? Escucha esto. Porque lo que fue pecado hace 2000 años sigue siendo pecado hoy. Y va a seguir siendo pecado hasta que Él venga a buscarnos. Entonces, estamos de acuerdo en que debemos amar al pecador y debemos recibirlo en la condición en que se encuentra. Pero tenemos que llevarlo a la palabra de Dios. ¿Sabe por qué? Porque muchas veces la iglesia termina siendo más buena que Dios. ¿Y sabe qué le da permiso a eso? A que el pecado empiece a entrar en la iglesia. Y entonces es como el faraón. Alaben, canten, salten, adoren. Total, ¿a quién le están haciendo ruido en un mundo espiritual? Hermano, tengamos cuidado, porque nos deslizamos tan sutilmente. No es que te caes de golpe, no es que ¡bum!, te caíste de golpe. No, es tan sutil que te va separando. Y esto está bien, y no está tan malo. Y no está tan malo. Cuando te querés dar cuenta, estás allá abajo. Ahora, ¿cómo hiciste para llegar allá abajo? A veces, ¿sabe qué me asombra cuando voy en la ruta? Usted siempre parece que va derecho. Yo lo conté tantas veces, va derecho. Pero cuando usted la ve arriba de un mapa, es una curva pero tan sutil, tan suave, que usted ni se dio cuenta que está doblando. Pero se arrancó acá y termina allá. Dice, ¿cómo llegué? Si siempre era derecho el camino para mí. Sí, es verdad, pero es una curva tan suavecita, no es que una curva brusca, es una curva suave. Y cuando se quiere acordar, se da cuenta por qué hay tantos corazones endurecidos y separados del amor de Dios. Porque en algún momento de su vida dejaron penetrar cosas que pensaron que no era mal. No, el chisme no está mal. Nos juntamos para tomar mate. No, y esto no está mal, pastor, no. Y aquello tampoco está mal. No está mal. Hermano, tengamos cuidado, dice la Biblia, con aquellos que llamamos a lo malo bueno y a lo bueno malo. Por eso es importante que nosotros tengamos siempre nuestra vida arraigada en la palabra. Porque ¿sabe qué? Por eso vamos a ser juzgados por la palabra. Por eso el faraón le dijo, anda, llévate a todo el pueblo, alaben, hagan, pero vuelvan. La iglesia que está en el mundo. La Biblia dice, estamos en el mundo, pero ¿qué cosa? No somos de este mundo. Y tampoco practicamos las cosas de este mundo.
Por eso, mire, cuando tenemos la bendición de los matrimonios, siempre me gusta compartir este pasaje bíblico que le habla al hombre y le dice que ame a la mujer, como dice, como vaso frágil, lo que sea. Las mujeres van a sacar chapa ahora, pero... ¿Y sabe qué le dice? Es tan sencillo esto. Uno dice, qué sé yo la trato como sea, total, es lo mismo. Después voy, le doy un beso, le llevo un bonobón y ya está, ¿no? La Biblia dice, para que tu oración no tenga estorbo. Así que tengamos cuidado, porque en una de esas nuestra oración tiene estorbo, y no es que hayamos cometido un pecado de matar a alguien, sino que a lo mejor hemos descuidado lo que tenemos al lado. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Cuidado. Por eso nosotros siempre vamos a lo grande, siempre vamos a los pecados capitales, siempre vamos a las enfermedades más terribles. Y nos olvidamos que la Biblia dice, las pequeñas zorras arruinan la viña. ¿Está bien? ¿Están ahí? Amén. Punto 2. Faraón le dice, pueden ir los varones, pero las mujeres y los niños se quedan acá. Ahora, cuando le dice el faraón esto, vayan ustedes los hombres, pero dejen las mujeres y los niños acá, déjenlo acá, total, no hay problema, ustedes vayan, alaben. ¿Saben qué tomó él? Y dijo, no, faraón, no es así la cosa. Vamos a ir todos a adorar a Dios, no solamente los varones. ¿Saben por qué? Porque el faraón sabía que si dejaba salir a los hombres, escuchen, si dejaba salir a los hombres, en algún momento volvían a Egipto a buscar a la familia, a la esposa, a los hijos, al ganado, lo tenía claro el faraón. Entonces el faraón era astuto, el diablo es astuto. Entonces se vayan los hombres, adoren a su Dios, pero vuelvan. El faraón y Moisés le dice, no, faraón, no es así. Tenemos que ir todos a alabar y adorar a Dios. No es solamente una cuestión de ir nada más que los varones. No es una cuestión de que Dios hace la obra a medias. No es una cuestión de que Dios va y solamente los hombres pueden adorar y las mujeres se quedan en el mundo, y los niños se quedan en el mundo. Escuche, porque voy a hablar en un sentido espiritual. No es que solamente pueden ir los hombres a adorar. No es solamente que Dios hace una obra a medias, que lo que Dios hace es traer salvación, nada más que aparte. No es que solamente los hombres, en este caso, los hombres pueden ir a alabar y adorar, y las mujeres y los niños y todo el resto se queda en el mundo. No es así. El diablo nos mintió tanto tiempo. Él le dijo, no, faraón, tenemos que ir todos. ¿Por qué? Porque Dios no hace una obra a medias. ¿Y por qué te quiero hablar de la obra a medias? Porque el diablo a veces nos tiene tan enganchados en esto que hasta hemos dejado de orar por aquellos que todavía no conocen a Dios y son familia nuestra. Se lo hemos entregado a Dios. Señor, yo sé que es tu voluntad, haz tu obra. Pero Dios no hace la obra a medias. Moisés le dijo, no, vamos todos. Escuche, nada queda en Egipto. Vamos todos a alabar y adorar a Dios. Vamos todos significa que tiene que haber una preocupación importante en nuestra vida de que toda nuestra familia sea salva. De que oremos, que le pidamos a Dios, que hagamos lo que tengamos que hacer, pero para que atraigamos nuestra familia al camino de Dios, que no nos conformemos con que algunos han conocido a Dios. Toda la Biblia dice, toda tu familia será salva. Y entonces es importante que entendamos la palabra, que tenemos que orar, que tenemos que ayunar, que tenemos que hacer guerra, que tenemos que atraerlos al camino de Dios. Pero a veces son esas cosas que se filtran tanto en nuestra vida. Escuche, que nuestro propio testimonio no habla de Dios. Nuestra boca habla de Dios, pero no nuestro testimonio. Hay una chiquita de 6 años. Escuche esto. La mamá, bailarina de los clubes nocturnos,
y el padre drogadicto y alcohólico. Los dos vivían de noche. Así que la nena estaba completamente sola. Los padres volvían a la mañana. Y un domingo pasan los micros por la puerta llamando a los chicos para ir a la iglesia. Y entonces iban casa por casa a ver si habían chicos y los querían dejar ir a la iglesia. Y entonces la mamá recién vuelve y le dice: yo voy a ir a dormir, ¿querés ir a la iglesia? La nena se prendió y se fue a la iglesia. Cuando la madre se despierta y su hija vuelve, ve que la nena está cantando. Y empieza a cantar un coro. Y empieza a decir: si Cristo me ama, si Cristo me ama, si Cristo me ama, la Biblia dice así. Y seguía cantando ese coro. Y al otro domingo, la nena vuelve a ir al culto. Y cuando vuelve, viene cantando otro coro. Y vuelve a cantar. Y la madre y el padre escuchan lo que la nena está cantando. Y entonces la nena le dice: papá, mamá, ¿por qué no me acompañan al culto? Y la madre dice: no es para nosotros eso. Es para vos, andá vos. Y al otro domingo la nena volvía a cantar otra vez. Y al otro domingo volvía a cantar otra vez otro coro. Y le volvía a decir a los padres que lo acompañen. Y los padres siempre la misma negativa. Hasta que un día la mamá le dice: mirá, vamos a acompañarla. Dice: así ya se queda tranquilo porque no podemos más. Cada vez que viene nos bombardea con esos coros. Vamos a acompañarla a la nena. Escuche, decidieron ir a la iglesia. Los papás no sabían, ¿sabe qué era? Que la nena en la iglesia estaba orando para que el Señor toque el corazón de papá y de mamá. Se había juntado con unos hermanos en su escuela bíblica para que el Señor salvara a la familia. Escuche, 6 años. Están en la iglesia y el predicador está predicando. El predicador termina de predicar y hace el llamado. Y mientras el pastor hace el llamado, escucha esta canción, miren. Escuche. Sublime gracia del Señor, que a mi pecador salvó. Fui ciego, mas hoy veo yo, perdido y él me halló. Voy a cantarlo de ahí. ¿Sabe que mientras el pastor predicaba, mientras hacía el llamado, había un coro atrás cantando esta alabanza? Cántalo fuerte, Dai. Señor, que a mí y algo empezó a pasar en el corazón de la mujer, ¿sabe? Se sintió identificado con la letra del coro. El coro que los hijos cantan, la nena cantaba en la casa. Los papás no sabían que la tierra de sus corazones estaba trabajada en oración. Pero cuando escuchó la canción, llegó un momento que la esposa no pudo más. Lo mira a su marido y le dice: odio la vida que llevamos. Pasemos al frente nosotros también. Y pasaron al frente, recibieron al Señor en su corazón y en ese mismo momento el Señor los llenó de su Espíritu Santo. La cara les transformó completamente, dice el testimonio de esta nena.
se abrazaron en el altar con su hija. ¿Por qué? Porque entendió que no era solamente de ella ir a adorar y los padres quedarse en Egipto. Entendió que lo que Dios hace no lo hace a medias. Entendió que lo que Dios hace lo hace completo. La nena de 6 años entendió que la palabra del Señor dice: cree en el Señor Jesucristo, serás salvo tú y toda tu casa. ¿Y sabe qué entendió? En su oración le dijo: Señor, yo quiero que papá y mamá conozcan a Jesús como yo lo he conocido. 6 años de edad. Te comparto esto, gracias Dai. Te comparto esto, ¿por qué? Porque a veces nos conformamos, porque a veces oramos y ya lo hemos puesto en la mano de Dios y ahí quedó. Pero la palabra del Señor nos insta en este tiempo y tenemos que entender que no podemos dejar nada en Egipto, que no podemos dejar nada en el pecado, que no podemos dejar nada en el mundo. Que lo que el Señor hace, lo hace por completo. Que cuando el Señor empieza la obra la termina. Que cuando el Señor hace el milagro, el Señor lo termina. El milagro no lo hace el milagro a medias. Que cuando el Señor transforma una vida, la transforma totalmente, no la transforma por un tiempo o por un espacio, la transforma completamente. Pero tenemos que entender esa palabra, tenemos que no negociar con lo que el diablo nos pone por delante, tenemos que no conformarnos con lo que el diablo nos dice, tenemos que entender que lo que el Señor hace, lo hace en una forma completa. Y esto es lo que entendió Moisés. No vamos a ir solo los varones, no vamos a ir solo nosotros a adorar. No podemos dejar nuestros afectos, no podemos dejar a los que amamos, no podemos dejar lo que queremos sumergidos en el mundo. Y eso es lo que quiero decirte hoy, iglesia. No podés estar feliz sabiendo que tenés gente que amás, gente que querés, gente que te necesita. Sumida todavía en el pecado y en el mundo, Dios tiene que inquietar el corazón para poder llevarlos a los pies de Cristo y no estar quieto o conforme con que hemos encontrado solo nuestra salvación. Hay gente que sufre, no solo familiares, hay gente que sufre, que no conoce a Dios y que no sabe otra cosa. Y es el trabajo nuestro de orar y de perseverar y de hablar, de ir a buscar y de traer y de orar delante de Dios para poder arrebatarlos de ese lugar donde el diablo te lleva a un conformismo y entender que cuando sea la voluntad de Dios van a ser salvos. Moisés lo entendió y le dijo: no vamos a ir los varones. Vamos a ir todos. Y es más, le dijo el faraón: bueno, vayan ustedes, dejen el ganado. No, escucha esto, no vamos a dejar el ganado. ¿Por qué te quieres llevar el ganado? Escuche, porque el ganado es lo que usamos para el sacrificio. ¿Y sabe lo que significa el sacrificio? El sacrificio significa la cruz. El sacrificio significa donde el Señor murió. Entonces el Señor le dijo: bueno, vayan todos ustedes, dejen los animales. No, ni siquiera los animales. Hermano, el diablo está en contra de tu adoración. El diablo está en contra de todo lo que exalte el nombre del Señor. El diablo está en contra de la manifestación que vos hacés para alabarle y adorarle. Hermano, por eso el diablo está tan cegado con tu vida y con la mía. Porque él no puede soportar un pueblo que se levanta en adoración, sobre todo cuando entiende que las cosas que están viviendo no son del todo feliz, pero se para en fe y mira en fe y sabe que aquel que comenzó la buena obra la va a terminar. El diablo no está feliz. Por eso te quiere robar tu alabanza, te quiere robar tu adoración, te quiere poner preocupación, te quiere hacer sentir en un conformismo. No importa si la gente no se salvó, si tu familia algún día alguien le va a hablar, te hace entrar en una etapa de conformidad espiritual. Pero lo que le dijo Moisés en su entrega total fue: ni siquiera la pezuña de un animal va a quedar en Egipto.
todos nos iremos a alabar y adorar. Hermano, en esta mañana lo que quiero compartirte es eso. Lo que quiero compartirte es lo que el Señor dice. No dejes nada en Egipto. No dejes nada en el mundo, no dejes nada en el pecado, no te sientas confortable con que solamente has recibido a Dios y estás esperando que Él venga a buscarte. La Biblia habla de que debemos procurar nuestra salvación con todo temor y temblor. El Señor nos ministra, el Señor nos habla, alabamos, adoramos, pero hermano, no dejemos nada en el mundo, cuidemos nuestra vida. ¿Sabe por qué? Porque muchas veces le entregamos tantas áreas a Dios, pero algunas sin darnos cuenta quedó en Egipto, todavía está en el pecado, está en el mundo. Y el Señor lo que quiere es que íntegramente, completamente, estemos delante de su presencia para ofrecerle sacrificio de alabanza y de adoración, pero preocupados porque nada de lo que amamos se quede en el mundo y lo descuidemos. Salió Moisés, salieron sus esposas, salieron sus hijos, salió su ganado, salió completamente. Y es más, ¿sabe qué pasó? Hasta le dieron todas las joyas y el oro para que se lleven. La bendición de Dios estuvo con ellos, ¿sabe? Es importante que nosotros entendamos la palabra y entendamos que cuando el Señor hace una obra, la hace completamente. Por eso, si el Señor está trabajando con alguna vida, entienda que el Señor, hasta que no termine, no va a parar. Lo que Él empezó, lo va a seguir y lo va a seguir y lo va a seguir. ¿Por qué? Porque, como siempre digo, los ojos de Él no están solamente puestos en tu vida, sino que están puestos en tus generaciones. Y sabe el Señor que lo que comenzó en vos lo va a hacer en la primera, en la segunda, en la tercera y hasta la cuarta generación. De eso podés estar tranquilo. ¿Por qué? Porque no lo dice un pastor, lo dice su palabra. Y cuando lo dice su palabra, lo sella. Y todo lo que Dios te prometió te lo va a conceder. Pero es importante que te determines en este tiempo a seguirle, a buscarle y a no estar cómodo, tranquilo, viendo que todavía hay gente cercana a vos que está en el mundo, que está viviendo. Él le dijo, quiero arrebatar todo y lo quiero llevar conmigo a alabar y adorar a Dios. Que en este tiempo el Señor nos inquieta a entender que no podemos dejar nada de lo que amamos en el mundo. Y es más, debemos preocuparnos por aquellos que todavía no conocemos, pero que Dios tiene interés en ellos para que a Él le conozcan, para ir y predicar su palabra. Cerrá tus ojos, por favor.